De todas formas, no es el que cuatro. No tiene sentido. Pero no importa, no me hace falta. No, pero mira. Me muero. Pero no importa, no me hace falta. No, no me hace falta. Bueno, buenas noches. A mí me pidió Laura, la doctora Martín, bueno, se le ocurrió que a lo mejor algunos de ustedes, no todos, o solamente algunos pocos, no tienen experiencia o no saben cómo eh, leer, abordar un artículo científico, que también se relaciona con cómo hacerlo, porque también parte de la formación y las exigencias de la residencia hacer un artículo científico para rendir la especialidad. Y bueno, me dijo si podíamos hacer una clase de esto. Yo me resistí durante mucho tiempo, porque me ha pasado, y no sé si ustedes tienen la misma experiencia que yo, me ha pasado como alumno y como ayudante de dar clases que no a todo el mundo le interesa y termina siendo sumamente aburrido. Y al momento de hacer un trabajo, nadie se acuerda de nada y siempre tenemos que pedir ayuda de alguien que te dé una mano, porque no te acordás, no somos matemáticos, estudiamos medicina para no trabajar con números, y justo me piden que me hable de números. Entonces, lo que yo le dije a Laura es que me parecía mejor intentar ver o encararlo desde el punto de vista de cómo leer o cómo interpretar un artículo a grandes rasgos y no hacer una clase de estadística, precisamente. Y además de eso, cuando uno hace un trabajo científico, sobre todo cuando lo hace, pero también cuando lo lee, resulta que uno se hace un mundo por cómo qué herramientas estadísticas va a usar y cómo vamos a hacer el valor de P, y nos fascina si podemos encontrar una P que tenga muchos ceros y que sea muy significativa. Y resulta que el problema no es tan estadístico, es muchísimo más metodológico. Y la otra cosa que es sumamente importante para ustedes es que van a escuchar un montón de veces que les dicen: hagamos una base de datos y pongamos todos los pacientes que entran y después algo se nos ocurre y vemos qué hacemos con los números. Bueno, error garrafal. Así no es como se investiga. Se investiga generando o ocurriéndosenos a nosotros una pregunta. Tenemos una pregunta clínica, una pregunta epidemiológica, una pregunta con una ficha de patología o algo por el estilo, y entonces nos vamos y nos ponemos a pensar de cómo hacer un trabajo científico, o sea, cómo armar el protocolo y cómo estructurarlo para no cometer errores, porque después, cuando empezamos al revés, hacemos la base de datos, y cuando los vamos a interpretar o qué sé yo, ¿qué hacemos? Ponemos todos los datos en la computadora y vemos a ver qué sale. Pero así no es como se investiga al revés. Entonces, y lo mismo pasa para leer un artículo científico. Hay que empezar y pensando mucho más en las cuestiones metodológicas. Entonces, cuando uno lo va a criticar, es mucho más importante criticar cómo lo hicieron, el método que usaron, que la estadística. De hecho, si se publicó en una revista científica, pasó por análisis de revisores estadísticos que saben 10.000 veces más que nosotros. O sea, yo no estoy capacitado para entrar a Circulation y decir: no, este artículo está mal estadísticamente. No hay forma. No es así.
Pero sí puedo criticar de cómo eligieron los pacientes, si el paciente tiene, si el trabajo tiene validez externa y se puede aplicar a mi práctica cotidiana, etc. Entonces, ese más o menos es como yo interpreto y creo que puede ser más útil para todos nosotros aprender algo de esto, y no tanto en el curso de estadística, que como les digo, por ahí uno hace 1000 cursos y resulta que al momento de los bifes ni te acordás, no sabes cómo carajo, etc. Entonces, primero es por qué leemos un artículo. En realidad, la medicina basada en la evidencia dice que vos tenés un paciente en tu práctica cotidiana con un problema médico que no sabes cómo resolver, y en teoría vos agarrás, haces una búsqueda, buscas la mejor evidencia que hay, la evaluás y con eso tomás decisiones. Eso es cierto. eh, eh, es cierto, inicialmente, principalmente cuando los problemas son nuevos o hay cosas nuevas en la medicina, y cuando son problemas ya con muchos años de investigación, uno va directamente, o ya hay mucha evidencia, y va directamente a las guías clínicas, a cosas ya un poco más amasadas o más masticadas. Pero aparte hay un plan de situaciones más que les va a tocar a todos, nos va a tocar, a mí me toca y a ustedes también les va a tocar, y que es, leer un artículo porque nos gustó, o sea, queremos tener conocimiento general de algún tema, entonces nos ponemos a leer un artículo y es importante saber si metodológicamente es un artículo relevante, si cambia nuestra práctica clínica o no. La otra es que puede servir para hacer un trabajo de investigación nuestro. ¿Cuál es el problema? Si a mí se me ocurre una idea para investigar algún problema, no sé, la cantidad de ventanas en esta aula incrementa la somnolencia de los alumnos, supongamos. Pero resulta que eso ya está hecho. Ya lo hicieron 10 veces con estudios grandes y la respuesta está contestada. ¿Voy a hacer un trabajo igual? No, no lo puedo hacer. Entonces me va a servir evaluar la evidencia que existe para cuando tenga que hacer un trabajo de investigación, que puede ser para la especialidad, para hacer el doctorado, para rendir una maestría, una diplomatura, lo que sea, que pueda ser necesidad. Y por último, todas las revistas, los artículos que ustedes leen publicados en las revistas de primer nivel, porque es cómo se hace para publicar. El autor las manda al editor de la revista. El editor lee el artículo. Cuando lo lee dice, es un artículo interesante, metodológicamente está bien hecho, vale la pena, posiblemente vale la pena publicarlo. Pero ¿qué hace? Se lo manda a revisión por pares. ¿Quiénes son los revisores por pares? Ustedes. Entonces les va a llegar un artículo del tema que ustedes sean especialistas en el futuro, o a lo mejor ahora, y les va a decir tal revista, tal editor de tal revista quiere que evalúen un trabajo para ver si es publicable o no. Y ustedes tienen que tener una idea de esto para decir si es publicable o no. Si no tienen idea, ¿qué van a decir? Rechazan la revisión, porque no están capacitados. Y pasa muy a menudo que hay médicos que aceptan la revisión y resulta que cuando envían el reporte de si es publicable o no, dice sí aceptable, muy bueno, sin ningún comentario, sin nada. O sea, uno se da cuenta de que la experiencia que tienen para revisar un artículo es muy escasa y posiblemente de ninguna utilidad para el editor de la revista. Pero lo más importante, y para lo que queremos ahora hablar, es para la toma de decisiones en teoría en nuestra práctica cotidiana o para el conocimiento general. Entonces, primero, ¿cómo se hace un artículo original? Vieron que hay distintos tipos de artículos, hay revisiones, hay metaanálisis, hay series de casos, etc. Vamos a hablar principalmente del artículo original. ¿Cómo está compuesto? Casi todas las revistas dicen que tiene que tener estos 4 apartados académicos: la introducción, material y método, los resultados y la discusión. ¿Qué son cada uno de estos apartados? La introducción
suele ser una introducción corta, al pie, directamente al problema o a lo que se conoce del problema rápidamente, y la pregunta de la investigación. O sea, ¿por qué? Y intentan contestar inicialmente o explicarnos a nosotros por qué hacen el estudio. En material y métodos te explican cómo lo hicieron. Es un detalle de cómo hicieron el estudio. En teoría, si el material y método está bien hecho, ustedes podrían replicar el estudio tal cual lo hicieron los investigadores. O sea, si ustedes quisieran reproducir el mismo estudio, leyendo material y método, podrían hacer de nuevo en su práctica cotidiana el estudio. Los resultados que encontraron, o sea, cuál es el resultado de la investigación, y la discusión es qué piensan sobre el significado del estudio. Ahí se ponen en la balanza las cosas, digamos, la fisiopatología, lo que intentan explicar por qué sucedió tal o cual resultado, cuál es, a veces se plantean hipótesis, ahí está como un poco más librado a explicaciones de los resultados. Entonces, primero, para empezar a tratar de desenmarañar un artículo, esto ustedes lo hacen, pero es tratar de ponerle título y hablar. ¿Qué hace uno? Primero es cuál es la pregunta de investigación y por qué es necesario el artículo. Eso lo vamos a ver principalmente en la introducción del trabajo. ¿Cuál fue el diseño del estudio? O sea, como es un experimento, tenemos que saber cómo lo diseñaron. Y la otra cosa que deberíamos tratar de entender es si el diseño que usaron es útil para contestar la pregunta que se hicieron. ¿Sí? Es como si dijeran, la herramienta digamos, destornillador Phillips, ¿me sirve para desenroscar un tornillo no Phillips? No me sirve. Entonces es básicamente eso. El diseño que usaron tiene utilidad para responder la pregunta. Entonces, yo bajé un artículo reciente que se publicó ahora en el Congreso Europeo de Cardiología, que es el uso de aminoácidos como protección renal. Y voy a mostrar algunas cositas como para que uno tenga un poco, para, digamos, hacer un poquito más divertido. Fíjense que la introducción, cuando hacen introducción, no hacen un resumen de 4 hojas explicando todo, qué es el riñón, desde la anatomía del riñón, cómo son los glomérulos, cómo funciona la asa aferente, cómo es el filtrado. No hacen eso. O sea, se supone que si vos vas a leer un artículo de investigación, todo eso vos lo sabés. Entonces, es puntual, son 3 o 4 párrafos con ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las áreas de incerteza que hay? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra pregunta de la investigación? Y así es como tienen que hacer el trabajo cuando uno se lo plantea hacer un trabajo de investigación. A menudo uno ve que alguien intenta hacer un trabajo de investigación y en la introducción son 4 hojas que al final te terminas perdiendo, no sabes de qué se trata, ni qué es lo que quieren hacer, ni cuál es el problema, no entendés nada. Entonces, en el artículo dicen rápidamente, dice la lesión renal aguda es una complicación común de la cirugía cardíaca, incluso la lesión renal aguda leve o moderada se asocia de forma independiente con un aumento de la mortalidad y la morbilidad, incluido un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. En pacientes con lesión renal, con lesión o injuria renal aguda grave, la terapia de reemplazo renal es común y se asocia con una duplicación de los costos de hospitalización, una disminución de la calidad de vida y una mayor mortalidad a largo plazo. Directo al punto. ¿Cuál es el punto? Ni me explica nada, quién entra en diálisis, nada. ¿Cuál es el problema a grandes rasgos? Eso con citas, yo las borré para no poner números raros. Sin embargo, dice, aparte de la implementación de medidas de apoyo, no existe una única intervención preventiva para la lesión renal aguda asociada a la cirugía cardíaca. ¿Qué pone ahí en negrito eso?
es el área de incerteza, es por qué es necesario hacer el estudio. ¿Por qué es necesario hacer el estudio? Porque no hay evidencia fuerte de cómo proteger al riñón de esta reacción en cirugía. Estudios pilotos en humanos, estudios chiquititos, evidencia que la infusión de aminoácidos es segura y tiene efectos beneficiosos a corto plazo y a largo plazo sobre la función renal después de una cirugía cardíaca, así como posibles beneficios en la supervivencia, en enfermedades críticas en general. En consecuencia, y ahí dice, nos dice qué es lo que van a hacer. En consecuencia, realizamos el ensayo de terapia intravenosa con aminoácidos para la protección renal en cirugía cardíaca, el estudio se llama Protection. Para probar la hipótesis, se plantea una hipótesis. ¿Qué es lo que quiere probar? Que la terapia intravenosa con aminoácidos conduciría a una menor incidencia de injuria o lesión renal aguda postoperatoria que no tratarlos, que el placebo. ¿Está? Entonces, en un párrafo que demoré 2 minutos en leerlo en 3 minutos, está clarísimo qué es lo que quieren hacer. Entonces, la otra pregunta, ¿cómo es el diseño? Recuerden que uno puede definir los estudios de acuerdo, hay un montón de clasificaciones y esta no es la única y después van a ver que se combinan, porque se pueden combinar estas clasificaciones, pero básicamente yo me gusta que es bastante práctico y que dice, de acuerdo a la finalidad del estudio es, ¿qué quiero hacer? ¿Solamente describir? O además de describir, quiero comparar, quiero analizar números. Entonces, analítico, descriptivo o descriptivo. ¿Sí? Descriptivos, yo solamente describo, no comparo nada, no tiene que haber P en un estudio descriptivo, no tiene que haber P. No tiene que haber comparación de ningún grupo de nada, yo describo lo que está pasando. O un estudio analítico en donde comparo cosas. Por la secuencia temporal es, yo veo en un momento lo que está pasando solamente, o cuando es longitudinal yo sigo a la población qué es lo que va pasando a través del tiempo, a través de horas, o de días, o de meses, o de años. Según la asignación de los factores de estudio es observacional, es que yo no intervengo, no hago nada. Separo factores, por ejemplo, hipertenso versus no hipertenso, o diabético versus no diabético, o un experimento. El estudio estoy haciendo un experimento. A un grupo le estoy dando un placebo, agua, o Ringer en este caso, y al otro grupo le estoy dando aminoácidos. Yo estoy interviniendo, estoy actuando haciendo un experimento. Y según el inicio del estudio y la cronología, puede ser prospectivo, yo inicié el estudio acá y sigo a mis pacientes para adelante, o puede ser retrospectivo, que es yo veo el resultado acá y me voy a fijar en la historia clínica para atrás. Y ahí hay unos que se llaman ambispectivos, que es que encuentran un punto y miran para atrás y siguen para adelante, se van para atrás y para adelante en el tiempo. La cuestión es, como les dije, es que se pueden combinar estos. Entonces, por ejemplo, hay estudios que se llaman descriptivos transversales y que sirven principalmente para ver prevalencia de enfermedades. Como yo voy solamente a describir y a ver en un punto, por ejemplo, yo quiero saber en Córdoba cuántas personas son estudiantes. Yo hago una encuesta, o salgo a la calle a preguntar, o voy a los barrios a preguntar, entonces estoy viendo en un punto y les pregunto, ¿soy estudiante o no soy estudiante? Y con eso saco una prevalencia de cuánta gente estudia en la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Entonces, describo, no intervengo, y es transversal porque estoy mirando las cosas en un solo punto. Puede haber estudios descriptivos longitudinales, y esos son sobre todo de incidencia. Yo veo, por ejemplo, cuánta gente hay hipertensa ahora en Córdoba y la vuelvo a ver de cuántos nuevos hipertensos hay, por ejemplo, acá 6 meses. Entonces estoy viendo un cambio a través del tiempo, estoy describiendo, pero estoy viendo el estudio en 2 tiempos, en 2 momentos distintos. Los estudios analíticos observacionales, comparo grupos, pero no intervengo, no hago experimentos. Y esos son los clásicos estudios de una causa o un factor de riesgo
y el efecto. Por ejemplo, el hecho de fumar y se siguieron en el tiempo a ver cuántos tuvieron infarto, por ejemplo. Esos son estudios de cohortes. También puede ser retrospectivo, no solamente longitudinal. Y los estudios al revés, que es el efecto, es el efecto, o sea, el caso, el problema, agarro todos los pacientes que tuvieron infarto y hago otro grupo sin infarto y veo los factores de riesgo que tuvieron, por ejemplo. Y esos son estudios de casos y control. Y por último, los estudios analíticos experimentales, en los que yo intervengo haciendo dos grupos, pero interviniendo, dándole una droga, los aminoácidos, haciendo algo, o una intervención, puede ser una intervención médica, qué sé yo, tomarle la presión, pero si alguien que no le tomamos la presión, yo estoy interviniendo, estoy haciendo algo, y son analíticos porque voy a comparar lo que pasa en el tiempo con esos dos grupos. Por ejemplo, si estamos leyendo un artículo, conviene que después de ver la introducción y ver materiales y métodos, tengamos una idea de qué tipo de estudio es. En estos tipos de trabajo, elegí a propósito porque es más fácil, si no a veces es más difícil saber qué tipo de estudio es, pero en estos tipos es fácil, es un estudio experimental analítico, y te lo dice, es un estudio controlado, aleatorizado significa que los grupos son asignados al azar, doble ciego, algo vamos a hablar de eso, digamos, proyectado por investigadores, o sea, no por la industria, básicamente quiere decir eso, que se llevó a cabo en 22 centros en 3 países. O sea, es un estudio analítico experimental. Recuerden que uno cuando lee un trabajo, el resultado o la respuesta que me va a dar a la pregunta tiene, digamos, hay cierta calidad de evidencias. Ustedes en esto lo van a ver, por ejemplo, cuando leen una guía clínica, vieron que dice, cualquier indicación clase 1 está basado en qué? Está basado en que esa recomendación se fundamenta en 1 o 2 estudios randomizados. ¿Por qué? Porque son los estudios de mayor calidad estadística y metodológica. O sea, que si el estudio randomizado está bien hecho, va a ser el que me dé mayor sustento a la recomendación clínica. Después le sigue para abajo estudios de corte, estudios de casos y controles, estudios transversales y por último series de casos o casos aislados. Leyendo esto, me hizo acordar que no porque un estudio esté acá abajo significa que la evidencia es mala. Por ejemplo, un estudio de corte, el Framingham, y el efecto de la talidomida se demostró o se inició, el resultado se avivó a la comunidad médica con un estudio, con una publicación de 2 casos, que a alguien lúcido encontró focomiel y dijo que había usado y publicó 2 casos y eso es lo que alentó. Y todo lo que se supo después fue por alguien inteligente que se le ocurrió y publicó 2 casos en la literatura. O sea que no porque tenga menor calidad es de peor, es malo el artículo. Es malo si metodológicamente es malo. ¿Tá? Entonces cuando lee material y métodos es cuando debe saber o ayuda a saber si el estudio es malo o no. ¿Tá? Calidad de la evidencia más baja o más alta. El estudio que vamos a leer es un ensayo controlado, aleatorizado. Entonces, con respecto a si es adecuado contestar la pregunta, los ensayos controlados, aleatorizados son el mejor estudio cuando uno quiere saber si una intervención es buena. O sea, si uno va a tratar con algo, quiere saber si un antibiótico es bueno para tratar una neumonía, el mejor estudio es hacer un estudio randomizado. Y acá tienen algún problema, y sobre todo un problema ético, y que en eso hay que fijarnos en cuál es el grupo contra el que se lo compara. A menudo hay en los estudios randomizados, a veces, digamos, acá hay
hay problemas no sé si lo puedo decir en voz alta, pero que hay problemas de dinero entre ellos. Y vieron que muchos de los artículos están metidos en la industria. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces pasa que el grupo control no puede ser un placebo, porque no puedo dejar al otro grupo sin tratamiento. O sea, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca no puedo comparar sacubitril o valsartán contra placebo. Sería una falla ética y no lo podría hacer el estudio. El comité de ética me lo bocharía. Tengo que ser con el grupo control contra el mejor tratamiento. Pero a veces la pequeña engaña pichanga que hacen es que al grupo control no lo tratan con la intensidad que parece que se merece. Entonces, en vez de tener dosis máximas de enalapril el grupo control, resulta que tuvo dosis intermedias. Y bueno, esas son cosas que nos tenemos que fijar para cuando lo comparan. Si está publicado un estudio randomizado, pasó todo eso, pero nos tenemos que fijar en esos detalles, porque el grupo control por ahí puede ser no el mejor grupo control disponible. Hay que fijarse en las exclusiones y en la validez externa que tiene. Supongamos que ahora leemos un artículo randomizado sobre la utilidad de la inteligencia artificial para la mejoría en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Yo en mi hospital no tengo inteligencia artificial, o sea, el artículo puede ser buenísimo, pero no es aplicable a mi realidad de todos los días. Por lo tanto, está bueno, pero no lo puedo aplicar. Y la otra es que a veces ¿por qué está bueno el estudio randomizado aleatorizado? Porque al incluir pacientes al azar, asegura que los dos grupos sean iguales en todo igual, salvo el experimento. Por lo tanto, los resultados que tengan en el evento final van a ser por culpa del experimento. No sé si me entienden. O sea, yo logro un grupo que es idéntico en todo, en la altura, en el peso, en la edad, en el sexo, todo igual, y el otro grupo todo igual, y ahora, lo único diferente es que a uno le di la droga A y al otro le di el placebo. Y ahora lo sigo en el tiempo. Un grupo se murió y el otro grupo no se murió. Entonces, ¿cuál es la diferencia que determinó que un grupo se muriera y el otro no? Es solamente la droga. Ahora, ¿cómo se logra que dos grupos sean exactamente iguales? ¿Cómo se logra? Si yo no pongo restricciones, no lo voy a lograr. O sea, si yo no pongo restricciones para achicar el universo, no voy a lograr que lo ponga. Si yo me el paciente con cualquier función renal, con cualquier hepatopatía, con cualquier cirugía, con cualquier antecedente de infarto, con cualquiera, para lograr que sean iguales, yo tengo que hacer un estudio de 50.000 pacientes en un grupo y 50.000 en otro. O sea, tengo que ampliar mucho el número, por lo tanto va a ser imposible, que lo haga muy caro. Entonces, ¿cómo hago? Lo trato de hacer lo más restringido que pueda con los pacientes, con el grupito más limpio que pueda, y eso me va a asegurar que los dos grupos sean iguales. Y esa también es la explicación por cual muchas veces, además del seguimiento y el control que tienen, es que los pacientes que entran a estudios randomizados suelen tener menos resultados clínicos en el seguimiento de la práctica cotidiana. Si ustedes ven un estudio de insuficiencia cardíaca, la mortalidad suele ser menos en un estudio randomizado que lo que pasa en la práctica cotidiana. ¿Por qué? Y porque el paciente no lo puede tratar, porque tiene COVID, porque no puede comprar la pastilla, porque no viene al hospital. Entonces le suele ir peor. Como les digo, es un costo elevado. Hay procesos de entrenamiento que por ahí no podemos hacer. Un estudio de cohortes no son tan baratos porque tengo que seguir mucho tiempo y el problema que puedo tener es que si yo tengo mucha pérdida de pacientes en el seguimiento, puedo tener sesgos, o sea, errores en los grupos, y eso determinarme problemas en el momento de la análisis. Los estudios de casos y controles son muy útiles para enfermedades raras. Si yo tengo que agarrar un grupo de gente para ver cuántos desarrollan, qué sé yo, esclerosis lateral,
voy a tener que agarrar un grupo enorme para tener algún caso. Entonces, ¿qué hago? Me voy al final, entonces busco los pacientes con la enfermedad versus controles los más parecidos que pueda y me voy para atrás qué factores de riesgo tienen. ¿Está? Tienen problemas metodológicos porque puede que yo recabe distinto las cosas que pasaron atrás y que tenga sesgos que son propios del diseño. Y los estudios transversales son los mejores para ver prevalencias. De nuevo voy a hacer algunos detalles más sobre la calidad metodológica. Vamos a ver esos puntos. Si uno pretende hacer un estudio original, chao, no van a poder hacer ningún estudio, porque hay pocas cosas originales de verdad que podamos hacer. Sin embargo, puede haber algún detalle que sea original. O sea, qué sé yo, en el tiempo de seguimiento, en la forma. Les puse esto, si alguien hace un auto ahora, ¿hace un auto original? No, tiene una carrocería, 4 ruedas y un motor, y le ponen nafta o gasoil, o sea, son igual, le cambian el color. El diseño en sí no es original. Sin embargo, le cambian cositas que hacen que a uno le den ganas de comprar ese auto. Y pasa más o menos lo mismo con los estetoscopios, porque cambian el color, le cambian la campana, le ponen cosas digitales, qué sé yo, el fundamento es el mismo. Pasa lo mismo en la investigación. Puede que ya esté hecho, pero que haya algún aspecto de la investigación que sea original para nosotros, o porque no se hizo, o porque nuestra población es distinta. Ustedes ven que muchas veces los estudios randomizados responden una pregunta muy bien, sin embargo se hizo en una población que es muy distinta a la nuestra. Eso pasa, por ejemplo, en los estudios sobre factores de riesgo cardiovascular. Uno aplica cosas de factores de riesgo que se hicieron en Europa o en Estados Unidos y resulta que los extrapolamos a lo que pasa en nuestra población. Pero puede ser que nuestra población sea muy distinta y que tenga otros factores de riesgo u otras tasas de eventos y por lo tanto sea original para nosotros hacer un estudio de eso, aunque haya muchos tiempos. ¿Qué pacientes incluyen? Y eso es un poco dentro de la validación externa. Son similares, los pacientes que se incluyen en el estudio son similares a los pacientes que vemos nosotros. ¿Cómo se los seleccionó? ¿Hay algún sesgo, alguna selección que pueda haber alterado los resultados? ¿Quiénes fueron los pacientes incluidos? Si incluyeron pacientes, que es el paciente que yo le tengo que aplicar mi tratamiento, no voy a obtener el resultado que estoy creyendo que voy a obtener. Y puede ser que invaliden el estudio, el resultado del estudio, o más que lo invaliden, que sea poco aplicable a nuestra realidad. Por ejemplo, el estudio dice que incluyó pacientes que fueron sometidos a cirugía con bomba. 30% de bypass, 30%, casi 40% válvula mitral, 27% válvula aórtica, 7% otro tipo de válvula. Entonces, yo puedo decir, el resultado se aplica a mi paciente que se opera sin bomba. Tal vez no, a lo mejor es útil, pero no es en mi paciente no es el mismo. Se puede que hasta no haga falta intervenir, de acuerdo al resultado, a lo mejor no hace falta ponerle nada. ¿Está? O por lo menos tengo un grado de incertidumbre, no sé si va a ser igual, y por lo tanto tengo que poner en la balanza el costo, los riesgos del estudio para ver si lo hago o no lo hago. ¿Está? No sé si me entienden, si me quieren parar, no hay ningún problema. Otros detalles que son muy importantes es qué intervenciones, eso lo dije recién, qué intervenciones se están comparando, el grupo control, ¿era el mejor grupo placebo o podría haber sido mejor? Y hay ahí alguna falla. ¿Qué resultado se midió y cómo? Porque también puede ser que yo mida con herramientas poco precisas y que la variación de los resultados sean más
maximizados por la dispersión de los resultados de la herramienta que estoy utilizando. ¿Entienden? Supongamos que yo mido, hago los dos grupos y le mido la presión. Y a un grupo le medí la presión sistólica por pulso y al otro grupo le medí la presión arterial con tensiones anaerobias. Pero no explico cómo lo medí, qué sé yo. Y ese estudio, yo no me voy a poder fiar en un resultado. Me dice que el grupo A bajó la presión 30 milímetros de mercurio con respecto al grupo B, y eso fue significativo, pero resulta que yo no estoy seguro cómo miden la presión. Entonces, sospecho de que ahí hay sesgo, que hay errores, y que por lo tanto hay un error metodológico que me hace que el resultado posiblemente no sea del todo válido. No lo sé, porque el investigador me está diciendo eso, pero me permito sospechar de que puede que no sea la verdad y que si yo hago el mismo estudio no obtenga el mismo resultado. Y eso es un poco también tiene relación con los sesgos de información. Supongamos que ustedes tienen que ver eventos clínicos en el seguimiento, hacen un estudio y el estudio dice que ve eventos clínicos en el grupo A intervención versus el grupo B placebo. Resulta que el grupo A intervención a los eventos clínicos lo determinó en el internado con el paciente y lo hizo ver al neurólogo, ACV, qué sé yo. Y al grupo placebo les dieron de alta y lo llamaron por teléfono y le preguntaron a la familia si tuvo ACV o no. Y de acuerdo, o sea, puede que un poquito, algunos datos distintos de pacientes con eventos me cambien significativamente el resultado. Otros detalles es, por ejemplo, en este caso, ¿qué usarlo? O sea, yo tengo esto para usarlo, tengo que inventar y armar unos aminoácidos en mi casa y ponerle. Por lo tanto, el resultado no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le estoy dando. ¿Está? Entonces, ¿cómo enmascararon las botellas? Porque puede ser que no sean ciegos y que el investigador sepa qué paciente está tratado y qué paciente no está tratado. Y ustedes pueden decir, bueno, pero no importa, porque en realidad los eventos no sí importa, porque el que después pone en la base de datos tuvo injuria renal o no tuvo injuria renal, el investigador no se pone automático. O sea, yo me siento y veo si tuvo injuria renal o no, y el límite es 0,3 miligramos por decilitro de creatinina, y el mismo paciente que tiene 0,2,9, al grupo placebo le pongo que tuvo, y al grupo intervención le pongo no llegó a 0,3. Entonces, si no hice los criterios antes y no estoy cegado, puede ser que yo introduzca falsedades al protocolo. Cuando ustedes hagan un protocolo en el que ustedes tengan que determinar datos de la historia clínica, lo mejor es que ustedes antes de empezar el protocolo digan, yo voy a definir como infarto a este criterio, más este criterio, más este criterio. O sea, previamente. No, entonces ustedes después con ese criterio en la mano van a definir la clínica si se cumple esto, si lo cumple, tienen el deber. No lo cumple, no. Y que eso puedan ustedes cuatro, con el mismo papel y sin saber a qué grupo, adjudicar ese paciente al mismo grupo. ¿Estamos? O sea, metodológicamente eso es lo que uno, digamos, puede ayudar a evitar sesgos en la adjudicación de información, en la publicación de eventos. Y el problema de los sesgos es que puede pasar esto. Puede haber sesgos no diferenciales, o sea que yo me equivoco en el grupo de intervención como en el grupo placebo. ¿Sí? O sea, yo me equivoco en adjudicar cuántos pacientes tienen injuria renal en los dos grupos. Es grave, pero no es tan grave porque lo que va a pasar ahí es que achique las diferencias y por lo tanto tenga que pierda poder para demostrar una diferencia. El error peor es este, que sea diferencial. O sea, que yo me equivoque a favor de un grupo y que esté diciendo que hay una diferencia en los dos grupos y que sea inventado culpa mía, de que yo introduje un error diferencial en la clasificación de la paciente. Y ese error me puede
puede hacer que yo obtenga una diferencia mayor y decir hay diferencias significativas en el tratamiento, o si me equivoqué para el otro lado, es que no encuentre diferencias cuando en la realidad sí las hay. Y la otra cosa es que es en el seguimiento, es ver cuánto tiempo sigo a los pacientes y si no se me pierden en el camino, ¿eh? Porque un estudio que pierde muchos pacientes en el seguimiento puede que me estén quedando los mejores pacientes, los que no, y los que perdí no sé lo que me pasó. Y por lo tanto voy a introducir otro sesgo al resultado. Fíjense, este es un ejemplo bastante claro, en el cual compararon pacientes con fracción de eyección baja en el estudio Stitch, sin angina, el tratamiento cirugía de múltiples vasos de tronco versus tratamiento médico, y el estudio original, que tenía 5 años de diferencia, dijo es lo mismo. O sea, no hay que operar a los pacientes porque la mortalidad es exactamente la misma. Resulta que los pacientes lo siguieron 5 años más y las curvas se empezaron a dividir y hubo diferencia en el seguimiento. Es lo que pasó hoy con el artículo que leyó nuestra compañera, pacientes con TAVI versus cirugía como reparación, digamos, como reoperación aórtica. Es una cuestión de que a veces el seguimiento es insuficiente. Es lo mismo que si yo digo la mortalidad del infarto agudo del miocardio a 6 horas después de la angioplastia primaria versus el tratamiento médico. Y me va a dar que igual. Es lo mismo hacer angioplastia que no hacer angioplastia. Pero es que la diferencia no es a las 6 horas, la diferencia es a los 7 días, a los 30 días, al mes. Entonces hay que tener cuidado porque a veces las cuestiones biológicas se chocan con las cuestiones neurológicas de la y por último uno llega a las cuestiones estadísticas que no queremos ver, pero que pueden ser útiles para hacer nuestro trabajo. Y lo que hay que ver es qué datos se describen y cómo los describen, tener en cuenta los intervalos de confianza, si los grupos son comparables, o sea, si hicieron pruebas estadísticas para ver que los grupos sean parecidos, sean iguales, si se usaron las pruebas apropiadas, si se describen los resultados de acuerdo a las pruebas que dijeron que iban a hacer en materiales y métodos, o sea, si a mí me dicen que van a comparar con una prueba paramétrica los grupos y después me dicen que los grupos son iguales, pero no me dicen la prueba que usaron, no me dicen nada, es posible que me estén mintiendo, o que sea mentira lo que dicen. O que me dicen que van a hacer un Kaplan-Meier y después no hay, o que me dicen que es un estudio descriptivo. Esto es lo que más van a ver, no en la bibliografía, pero si alguna vez revisan por pares artículos, les dicen, es un estudio descriptivo sobre la prevalencia de hipertensión arterial en los cardiólogos de la SAC. Dice, hubo 20% de médicos hipertensos, y después van a resultados y dice, vamos a describirnos. Después van a resultados y dice, los médicos hipertensos eran más viejos que los médicos jóvenes, con una P de 0,00. Si vos me dijiste que ibas a describir, no ibas a comparar, ¿de dónde sacaste esa P? O sea, ¿qué pasó? Empezó a escribir el artículo, se le ocurrió comparar dos grupos, le dio una P significativa y dijo, vamos, esto está buenísimo, queda re bien para mi trabajo. No, no era lo que me habían dicho que iba a hacer, bochado, diría nuestro amigo bochado, no, sí, se va. El tamaño muestral y el poder estadístico es sumamente importante, y la importancia clínica de los resultados. Fíjense, otro artículo reciente, ¿por qué es esto de cómo la descripción y el tema del intervalo de confianza? El intervalo de confianza es el intervalo de confianza 95%. Cuando un estudio tiene mucha población, habitualmente tiene una medida central y un intervalo de confianza, que eso incluye un rango. La medida central está entre esa medida que me describen y un valor menor y un valor mayor.
¿Qué significa ese intervalo de confianza? Significa que si yo repito el estudio, en la misma, no en la misma población, en el mismo origen de la población, supongamos que yo estudio alguna cosa en ustedes y digo la edad promedio de los residentes de cardiología de Córdoba tiene un promedio de edad de 22 años más o menos 2 años. Yo lo hago hoy. Y en ustedes que ustedes vinieron no. Y yo, pasado mañana o el jueves que viene, ustedes no vienen y viene otro grupo de cardiólogos. Entonces yo estimo que si yo hago de nuevo el estudio, ¿me va a dar el mismo promedio? No, posiblemente no me va a dar el mismo promedio. Pero el número me va a dar dentro de esa campana de Gauss del 95%. ¿Sí? O sea, si yo repito el estudio, tengo 95% de posibilidades de encontrar una medida que esté dentro de esa campana. Tengo 5% de error. ¿Me entienden? Eso es, yo hago un estudio y estoy tratando de extrapolarla al común denominador o al común de la población. Eso es lo que significa el intervalo de confianza. Cuando ustedes vean, habitualmente, por ejemplo, les doy otro ejemplo, la mortalidad en la insuficiencia cardíaca en el estudio Paradigm fue a 5 años fue qué sé yo, 20%, no me acuerdo exactamente ahora, ¿sí? ¿Qué posibilidades hay de que yo encuentre ese mismo porcentaje? ¿Voy a encontrar 20% exactamente? No, a lo mejor encuentro 25 o 15%. Pero si yo voy al estudio, tiene una campana de Gauss del 95%, y a lo mejor me da la misma, digamos, está dentro de ese intervalo de confianza del 95%. Si no está, es posible que no sea un problema de que a mí se me mueren menos los pacientes porque sí nomás, o porque los trato mal. Es que posiblemente mis pacientes son distintos, o sea, no es la misma población. No sé si me entienden el concepto. Y eso se puede sacar en los datos que son categóricos de hipertensión arterial, por ejemplo, en el estudio dice 79.8% y pero no me dice el intervalo de confianza. Eso se puede sacar. Es muy fácil. Acá es difícil para hacerlo, para poderse hacer, pero si se puede hacer este cálculo en un Excel, yo lo tengo en un Excel y cuando quiero escribir algo, pongo los datos. ¿Qué datos tengo que saber? El porcentaje que encontré y el N de paciente. Y con eso me saca el intervalo de confianza. ¿Cómo se hace? La proporción, más o menos 1.96. Esto 1.96 es el valor alfa del error alfa, que estoy incluyendo 2,5 para un lado de la cola y 2,5 para el otro lado. Esto es para una P menor a 0,05. Si yo quiero tener más poder estadístico, voy a usar una P del 0,01 y este número en vez de 1,96 va a ser 2,57. Entonces calculo esto que es EP, que es la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos P dividido en. Hacen el cálculo, 1,96 por 0,01, 0,19. Entonces la hipertensión tiene 79,8 más 1,9, por eso tengo que correr la coma, más 1,9 y menos 1,9. Entonces el intervalo de confianza es 77,9, el menor, a 81,7. Y eso también se puede hacer con las variables continuas. Cuando les dicen desviación estándar, la media más la desviación estándar, ustedes sacan el error estadístico medio, que se saca desviación estándar, raíz cuadrada del N de paciente, y se hace lo mismo y ustedes pueden saber el intervalo. No se hace habitualmente porque no todas las revistas, o ni casi ninguna, describen la desviación estándar, pero no los intervalos de confianza. Pero sí puede ser que les pidan ver el intervalo de confianza acá. No hay que sacarlo cuando ustedes lo
lean un artículo, no hace falta que lo saquen, pero si ustedes tienen datos de su población, puede ser útil ir a verlos para ver qué corresponde con los datos de la bibliografía. Después, ¿cómo se comparan? ¿Qué pruebas usaron para comparar proporciones? ¿Qué pruebas para comparar datos continuos? Yo no les voy a hablar de las pruebas. Sepan que cuando se comparan proporciones, se usa de 2 por 2 y se usa test de Fisher cuando alguno de los casilleros tiene menos de 5 individuos, digamos. Y si no se usa chi cuadrado cuando ninguno tiene algún casillero pequeñito. Y para la comparación de los datos continuos, hipertensión arterial o qué sé yo, o troponina o CPK-MB o no sé, presión arterial de peso, ¿qué se hace? Se usan medidas paramétricas o no paramétricas. Las paramétricas se usan para cuando la distribución es normal. Habitualmente, a grandes rasgos, cuando yo tengo muchos pacientes, por definición voy a tener una distribución normal. Por lo tanto, voy a usar pruebas paramétricas. El test T es más, que conocen todos, test de Student. Y las pruebas no paramétricas en general es para comparar datos continuos cuando la población es pequeñita. O sea, si hacemos el promedio de edad de todos nosotros y me incluyen a mí, yo les tiré la media al diablo. O sea, todo el promedio es 22 años y yo soy una medida que me fui para el diablo, entonces por lo tanto la medida de tendencia central se les corrió. Entonces, en ese caso no hay que usar media, sino que hay que usar mediana. Si usted usa mediana, es la medida del medio, y ahí se acerca a la verdad. Porque yo soy una medida sola y que estoy allá en la calle, más cerca del árbol que el piano. ¿Entienden? Entonces, habitualmente cuando el número de sujetos es pequeño, dicen que es 30 el valor, no hay que usar media, no hay que usar mediana. Y en vez de usar desviación estándar, se usa rangos intercuartílicos. La otra cosa es que si ustedes ponen si no saben hacer la distribución, no saben usar una prueba de saber si hay una distribución normal o no, se hace fácil. Pero si no saben, ustedes ponen en el paquete estadístico, ponen la variable continua y le dicen evaluarla, y básicamente si la media es igual o muy parecida a la mediana, es que la distribución es normal. Si la media es muy distinta a la mediana, es que tiene una distribución no normal y por lo tanto tienen que usar mediana. ¿Estamos? Si ustedes se hacen el promedio de edad, ustedes les va a dar media 22, mediana 22 y medio. ¿Está? Distribución normal. Si me incluyen a mí, va a ser media 23, mediana 22. Está muy distinto, tienen que usar mediana. La otra cosa es que nosotros cuando comparamos dos medidas y le aplicamos un test estadístico, partimos de que los dos grupos tienen la misma proporción o la misma media o la misma mediana. ¿Sí? Eso es, por definición es así. Nosotros comparamos y esa es la hipótesis nula. Le aplicamos el test estadístico y ¿qué me dice el test estadístico, que es el famoso valor de P? Me dice que rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. O sea, la hipótesis nula por la que yo empecé, de que los dos grupos eran iguales, lo rechazo. Por lo tanto, acepto la hipótesis alternativa, que es que los dos grupos son distintos. ¿Qué significa esa P de 0,05? Significa que hay solo 5% de posibilidades de que yo me esté equivocando en el rechazo de esa hipótesis nula.
O sea que si yo repito el mismo experimento en dos grupos, separando la población en dos grupos iguales, pero en distinta población, 95 veces voy a rechazar la hipótesis nula y solamente 5% lo que encontrar igual. ¿Estamos? Y eso, fíjense que tiene mucha relación con el tema del tamaño muestral. Cuando ustedes lean un artículo randomizado, van a ir a esta parte del material y métodos, entonces le dice, ellos estiman que iban a tener 25% de injuria renal en el grupo placebo, ¿sí? ¿De dónde sacan eso? De la bibliografía. Si no hay historia de eso, tienen que inventar un número que se pueden equivocar. Si ustedes se equivocan en eso y después encuentran otra cosa, les puede dar distinto el estudio. Pero bueno, ellos estiman que tienen 25% de injuria renal en el grupo control. Entonces dicen, yo voy a hacer un estudio con 90% de poder para encontrar un error alfa de 0,05, o sea, para tener una P menor a 0,05, para demostrar 20% de reducción de riesgo. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes necesito para obtener eso? 1.750 pacientes en cada grupo. O sea, ustedes lo ponen a esto en un programa estadístico y ponen poder 90%, error alfa 5%, ¿cuánto quiero demostrar la diferencia entre los dos grupos? 20, 10, 15, lo que ustedes crean relevante clínicamente, y me va a decir cuántos pacientes tengo que incluir en cada grupo. Ergo, si ustedes ya el estudio está publicado con los mismos datos, saben cuánto fue la diferencia, cuánto tuvo cada grupo y cuánto fue el error, pueden saber qué poder estadístico tuvo para encontrar diferencia. Y ahí ya les muestro el, digamos, algunas otras cosas. ¿Para qué sirve el cálculo muestral? Es para no hacer un estudio al vicio. ¿Entienden? O sea, si se me ocurre hacer una idea, se me ocurre una idea buenísima, pero la diferencia es muy chiquita, ¿sí? Y con un 80-90% de poder, que es lo que se usa habitualmente para demostrar esto, tengo que incluir 6.000 pacientes en cada grupo y trabajo en el hospital donde trabajamos nosotros, listo, no puedo hacer estudio. ¿Por qué? Y porque si yo hago un estudio de 100 pacientes en cada grupo, ¿qué P me va a dar? ¿Qué valor de P me va a dar? ¿Eh? Claro, me va a dar una P de 0,98, claro. ¿Está? Me da una P no significativa. ¿Cuál fue el problema del estudio? Claro, no tuvo poder. No tuvo poder estadístico para demostrar. Entonces, la verdad era mi idea. Ahora, no tuve poder para demostrar. O sea, sigo. ¿Vale? Entonces, ¿para qué me voy a embarcar en hacer un estudio costoso que demoré a lo mejor 5 años para tratar de encontrar una diferencia? Resulta que después tuve un poder de 15% para demostrar mi hipótesis. ¿Está? No me sirve, no es de utilidad. O sea, no encontré diferencia. ¿Es porque mi hipótesis es mala? No, es porque no tuve el poder suficiente para demostrar la diferencia. Y eso lo tenía que haber calculado antes y se habían ahorrado 3 años de su vida. ¿Qué hacen en la investigación para evitar eso? Agarran y hacen grupos con endpoint combinados. ¿Para qué sirven los endpoint combinados? Para ampliar esta diferencia. En vez de que haya 20% de diferencia, hay 50% de diferencia. Y si hay 50% de diferencia el grupo A versus el B, ¿qué implica eso? Es que en vez de 1.750 pacientes en cada grupo, voy a necesitar 300 pacientes en cada grupo. ¿Me siguen? Tiene que ver esto con esto. Fíjense, esto es lo que pasa en realidad, que la realidad yo no la sé.
Esto es teórico, pero esto es lo que pasa en realidad. La hipótesis nula es cierta, o sea, no hay diferencia en los grupos, o la hipótesis alternativa es cierta, o sea, hay diferencia en los grupos. Y esto es mi estudio, ¿sí? En mi estudio hay rechazo la hipótesis nula, o sea, me da una P menor a 0,05, o no rechazo la hipótesis nula y me da una P no significativa. ¿Tá? Entonces, si en la realidad la hipótesis nula es cierta, ¿sí? Si en la realidad la hipótesis nula es cierta y mi estudio dio no significativo, ¿tá? Los dos grupos eran iguales, se cruzaban, las dos campanas de Gauss se cruzaban en el 95%. ¿Tá? No hay diferencia entre los dos grupos. Esta es la verdad. ¿Sí? ¿Cómo sé esto? Yo tuve el poder suficiente para demostrar diferencias, pero no la demostré. O no hay diferencia de verdad, ¿qué puede pasar? O es tan poca la diferencia que yo necesito un estudio de 2 millones de personas, pero para tener una irrelevancia del resultado clínico. Es decir, yo tengo que tratar 1 millón de personas para evitar una muerte, es un estudio relevante, no necesito hacer más nada. ¿Tá? Esta es la verdad. Ahora, también puede pasar que la hipótesis alternativa sea cierta, o sea que los dos grupos son muy diferentes, y yo tuve poder para demostrarlo y me dio una P significativa. Entonces, no hay error. Me dio la P menor a 0,5 y la hipótesis estaba bien. Tuve poder suficiente para encontrar la diferencia y encontré diferencia. Ahora, puede haber un error tipo 1, que es error alfa. ¿Qué es ese error? Es que la hipótesis nula es cierta, pero a mí me dio una P menor a 0,05. O sea, yo encontré diferencia en mi estudio y es mentira. ¿Acá qué pasó? Lo que pasó es que me equivoqué, seguramente sesgué la muestra. O sea, lo más probable es que yo haya tenido sesgos en información, sesgos de algún tipo, y inventé que hay diferencias porque medí mal y por eso encontré diferencias. Esto puede pasar. Pero lo que pasa muy a menudo es el error tipo 2, que es el beta, que es la falta de poder del estudio. O sea, la hipótesis alternativa es cierta, sin embargo la P me dio no significativa. Se me juntaron las dos curvas. ¿Y qué pasó? Tenía poca potencia. Yo puedo calcular en un estudio que no es significativo, puedo calcular la potencia. Si la potencia es más del 80%, digo no, el estudio está bien hecho, es verdad que son iguales. Ahora, si me da una potencia de 10%, no tiene potencia para demostrar diferencias. Entonces, ¿qué hago? Si yo aumento el número de pacientes, puede ser que se me separen las curvas y entonces sí había diferencia, o puede ser que mi hipótesis alternativa era mentira, es verdad la hipótesis nula y que sigan siendo las curvas iguales. ¿Estamos? O sea, yo aumento el número, tiene potencia, en uno me da la P significativa, paso acá, y en el otro siguen siendo iguales, paso acá. ¿Está? Entonces, fíjense, con el mismo, acá dice diferencia de 40 a 50, de 40 a 55, de 40 a 60. La diferencia en los dos grupos, lo que yo quiero demostrar. Acá dice el número de pacientes por grupo y acá dice la potencia del estudio. Si yo tengo una diferencia de 40 a 50 y tengo 100 pacientes en cada grupo, la P me va a dar no significativa, pero ¿qué pasó? Tengo 30% de potencia. Aumento el número de pacientes, solamente con aumentar el número de pacientes, la P puede que me sea significativa porque aumenté la potencia del estudio. ¿Tá? Entonces, la potencia del estudio está determinada porque hay mucha diferencia en los grupos, por la variabilidad de la respuesta. O sea, si yo mido mal, puedo ser que me equivoque, por el error alfa, porque también si yo pongo un error alfa, o sea, un valor de P de 0,10, voy a necesitar menos pacientes. ¿Sí? Voy a encontrar, pero va a haber más posibilidades de
que el estudio haya sido diferente por azar, ¿sí? O por el número de sujetos estudiados, que es la forma habitual que se implementa la potencia. Fíjense, el estudio tuvo 1.700, más de 1.750 pacientes en cada grupo. Resulta que en el point, ¿se acuerdan que el grupo control dijo que tenía que tener 25, estimaban de aquí, y tuvo 31,7? Y el grupo intervención tuvo 26,9, fíjense, parecido a lo que decían que era el grupo control. Sin embargo, esta diferencia le fue suficiente para encontrar un valor de P significativo. O sea, rechazan la hipótesis nula, aceptan la hipótesis alternativa, que el uso de aminoácidos disminuye la incidencia de aquí en el pomo creador. Bien, esta fórmula se la van a tener que aprender de memoria. Hay nomogramas para calcular la potencia, que esta es la forma fácil. Si uno sabe el resultado, por ejemplo, en una variable continua, la diferencia del desvío estándar, uno puede calcular un dato que es la diferencia estandarizada que se saca conociendo la desviación estándar, y trazando por el valor de P que tuvimos, puedes saber la potencia que tuvo. Entonces, si la P no es significativa, yo puedo calcular con un homograma qué potencia tuvo. Si la potencia fue buena, y posiblemente lo que pasó es que no había diferencia en los grupos. Si la potencia es baja, es posible que tenga un problema, que no fue el estudio suficiente para demostrar diferencia. Y la otra cosa que es importante es evaluar la relevancia clínica del resultado. Estos son riesgos relativos o odds ratio, los intervalos de confianza del resultado. Este es el valor 0, esto es mejor intervención, mejor placebo. Si un estudio les da digamos, el intervalo de confianza pasa el valor de 0, es que esto es no significativo, es una P no significativa. El estudio no se rechaza la hipótesis nula. ¿Estamos? Sin embargo, puede ser, mientras más largo es el rango del intervalo de confianza, menos gente tuvo, menos número de participantes tuvo. Y fíjense, acá puede pasar que yo incremente la potencia y resulta que esto se me achique para acá. Por lo tanto, este es un estudio con muy poca potencia que no me dice nada. Puede ser que sea verdad la hipótesis alternativa, puede ser que sea mentira, hasta puede ser que sea relevante clínicamente. Relevante clínicamente, habitualmente se dice si incluye el 20% de diferencia en mejoría de la intervención con respecto al placebo. Este es un estudio que pasa el 0 y por lo tanto es no significativo. No se rechaza la hipótesis nula. Este estudio tiene el valor medio, mejor la intervención. Y el intervalo de confianza no toca el 0. Por lo tanto, este es un estudio estadísticamente significativo, pero que no llega al 20% de mejoría de la intervención. Por lo tanto, puede ser que sea, a pesar de ser estadísticamente significativo, depende de la intervención, puede ser que no sea relevante clínicamente. Este es un estudio, lo mismo, significativo estadísticamente, y puede ser que tenga relevancia clínica, y el mejor de todo es que sea muy significativo y que el intervalo de confianza o toque la relevancia clínica o la supere para el lado derecho. Entonces son dos estudios que son estadísticamente significativos y con relevancia clínica. O sea que usar esta intervención va a ser, digamos, clínicamente muy superior a usar el placebo o el tratamiento estándar.
Fíjense que cuando uno ve el resultado del estudio, les da en cualquier aquí, les da con un valor de 0, en la media, el riesgo relativo es 0,85 con un intervalo de confianza entre 0,77 y 0,94. 0,77 es que pasa el 20% acá. Parece un estudio con cierta relevancia clínica. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ir a ver los subgrupos. Y otra forma de evaluar la relevancia clínica es calcular el número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento. ¿Cómo se calcula eso? Haciendo 1 dividido la reducción de riesgo absoluto por 100. ¿Cuál es la reducción de riesgo absoluto? 26.9, 31.7 menos, digamos, menos 29.6 me da 3, 4, 7, 4.8. Hay 4.8 puntos porcentuales de diferencia. Entonces hago 1 dividido un 4.8 por 100 y me da que necesito tratar 21 pacientes con el aminoácido para evitar una injuria renal postoperatoria. Ahora, ¿qué pasa? Van a ver los subgrupos y resulta que el mayor beneficio es en el estadio 1. Necesito tratar 27. Ahora, para evitar estadios avanzados, estadio 2, 3 o diálisis, necesito, fíjense, estadio 2, necesito tratar 330 pacientes para evitar una AQI. O sea, tengo que darle aminoácido a mis pacientes operados cirugía con bomba durante los próximos 20 años, porque son los pacientes que voy a operar, por 20 años para evitar una. O sea, ¿qué relevancia clínica tiene esa? No. ¿Estamos? O cuántas diálisis tengo, cuántos pacientes tengo que tratar para evitar un paciente en diálisis, 200 pacientes tengo que tratar para evitar un paciente en diálisis. ¿Sí? Es dudosa su relevancia clínica. Por último, casi terminando, materiales y métodos. Esto lo puse para lo que me dicen cómo van a comparar los grupos, que después efectivamente lo hagan en los resultados, no que me chamullen el material y método, van a hacer un montón de cosas y después no lo hacen, o al revés. No me dicen nada y después salen con unos inventos estadísticos, estrambóticos, voy a decir, ¿de dónde sacaron estos datos? Y para ir terminando, cuando ustedes lean un artículo publicado en una revista de alto impacto, ¿sí? ¿Qué van a discutir de las cosas estadísticas? Nosotros vamos a discutir, no. Ya pasó un montón de filtros, no hay forma que le discutamos las cosas estadísticas. Sin embargo, sí le podemos discutir los errores metodológicos, los grupos, cómo los randomizaron, si estaban ciegos de verdad, cómo fue el seguimiento, fue suficiente el seguimiento, etc. La relevancia clínica, porque puede ser que los aminoácidos en mi práctica cotidiana sean carísimos y yo no los pueda tratar, y resulta que tengo que tratar 300 pacientes para evitar un AQI3 y gasto una fortuna de plata y después debido a eso no le puedo poner un buen antibiótico cuando tiene fiebre. Entonces la relevancia clínica en mi práctica no tiene y sí la puedo discutir. ¿Qué otra cosa? La poca aplicabilidad en nuestra práctica, que no esté. Ustedes buscan, ¿existe este aminoácido acá? No, no existe. Y bueno, yo no puedo ponerme a inventar la misma cosa, porque no es lo mismo, no está probado. Los resultados pueden ser generadores de hipótesis, o sea que me dé algún resultado interesante, pero que no sea concluyente, o sea que te quede algún grado de incertidumbre, que tenga un seguimiento inapropiado, de que me diga qué pasa a un año de seguimiento, pero que no sepa qué pasa a los 5 años, a los 10 años, y yo creo que es relevante. O conclusiones, a veces van a leer conclusiones que no son basadas enteramente en los resultados y en algún sentido hasta parecen manipuladas, parece la prensa a veces. Dice en el título, reducción de mortalidad en los pacientes trans, después cuando vos vas a ver, era la mortalidad en un endpoint secundario y lo combinaron con otros endpoints y entonces claro, te pusieron al frente, te pusieron que reduce la mortalidad. Y a veces uno le queda en la memoria
en tal o cual intervención reduce la mortalidad, pero uno va a ver el artículo, no le hace nada a la mortalidad. ¿Tá? Uno debería, después de leer con estos criterios, debería tener la capacidad de hacer un resumen. ¿De qué se trató el artículo? Supongamos que tienen un artículo y quieren tener un machetito y poner, es un estudio randomizado doble ciego que incluyó 3.512 pacientes sometidos a cirugía cardíaca con bomba, principalmente valvulares, comparó el uso de aminoácidos en infusión versus placebo. El punto final primario fue la ocurrencia de discuria renal a la semana post cirugía. El porcentaje de discuria renal fue 31.7 en el grupo placebo versus 26.9 en el grupo aminoácido. Una reducción de riesgo 0,87 con el intervalo de confianza. La reducción de injuria renal fue principalmente debida a la disminución de la injuria renal estadio 1 y no provocó eventos adversos. Y si quieren alguna cosita más sobre algún efecto que gracias. Perdón si me demoré mucho. Alguien me dio el número que se debe tratar del trabajo ese. Sí. Me dio 20, después Sí. 200 o 300 y después 75, Sí. me dio 3. Sí. ¿Eso tiene una explicación que baje? O sea, el número se debe tratar. Sí, porque una cosa que no entiendo. Sí, porque la diferencia es distinta. A ver, fíjate, que acá la diferencia es 4.3 puntos y pico, por eso me da así. Acá la diferencia es 0,3. Claro, por eso. ¿Sí? Y acá la diferencia es 0,6. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué me puedes discutir vos de esto, por ejemplo? ¿Por qué no dio significativo acá? Por dos cosas. Primero, el estudio no fue diseñado para demostrar la diferencia total. ¿Sí? Entonces, si vos decís, puedo yo decir, ¿está diseñado para demostrar diferencias en diálisis? No. ¿Por qué? Y porque la incidencia de diálisis es más baja y por lo tanto, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué no da? ¿Qué necesita? ¿Qué no tiene? Claro, no tiene poder estadístico para demostrar diferencia. Yo, para demostrar diferencia en diálisis, tengo que hacer un estudio bastante más grande. ¿Tá? Ahora, este NNT, también, digamos, esta diferencia yo la puedo encontrar con un estudio de 200 pacientes o en un estudio de 50.000 pacientes. Puedo tener la misma diferencia. ¿Tá? O puedo encontrar una diferencia mayor. Pero puede que esto sea tan poca que sea la verdad, o sea, que no pueda hacer un estudio para demostrar esta diferencia nunca, que sea tan poquita. ¿Por qué? Y porque el aminoácido en realidad no es tan bueno para encontrar una diferencia mayor. ¿Entienden? Pero si ustedes se fijan, yo a lo mejor no es lo que yo creo, pero me parece que no hablamos tanto de estadística, porque para discutir un estudio no hay que saber tanto de estadística, hay que tener más, hay que pensar con sentido común y saber más de metodología que de estadística. Y eso extrapólenlo a cuando tengan que hacer un estudio. Es muchísimo, 99% de metodología y 1% de estadística. Si ustedes van al estadístico con la metodología bien, van a poder hacer cualquier cosa. Ustedes le dicen, tienen que tener la capacidad de decirle, yo quiero, mi pregunta de investigación es esta, mi grupo es esto, y yo quiero demostrar esto. Listo, se lo dan en 2 minutos. Ahora, si ustedes van con la base de datos y le dicen, toma, ¿encontrame algo? No existe. De hecho, hay una cosa estadística, una premisa estadística, que si ustedes agarran una base de datos, mientras más pruebas estadísticas le hagan, más posibilidades tienen de encontrar alguna diferencia. Entonces, si ustedes hacen eso y después piensan al revés, les va a ser muy difícil
escribir algo, no es como funciona, no funciona así. Y encima, hacer una base de datos en el tiempo puede tener los sesgos que se le ocurran. Pasan 10 camadas de residentes, ¿cómo saben que juntan los datos de la misma forma? ¿Entienden? La otra cosa que también les quería decir es que a veces en la evaluación de un trabajo tiene que pensar también en la plausibilidad biológica, en la causalidad, o sea, es fisiológicamente o fisiopatológicamente verdad lo que están demostrando. Por ejemplo, yo le pregunté al nefrólogo cuando vi esto, lo primero que se me ocurrió, dije, pero ¿cómo? Si cuando dicen que cuando vos tenés fallo renal tenés que tener dieta hipoproteica, porque si vos le das más proteínas te filtra más y eso te puede alterar el riñón. Entonces fui y le pregunté al nefrólogo, che, ¿viste el estudio? No, dice, resulta que eso es más un mito que una realidad, porque hay estudios, nosotros estuvimos revisando y dice, hay estudios en los cuales no está justificado usar dieta hipoproteica en los pacientes con fallo renal, que con una dieta con proteínas normal, con la cantidad normal es suficiente, no te da hiperproteica, pero con la cantidad normal es suficiente y no protege usar una dieta hipoproteica. Ah, mira, y después ves en la introducción de que hay estudios pilotos que usaron y que mejoró, digamos, ayudó a proteger el riñón el uso de aminoácidos. O sea, también uno tiene que pensar digamos, en el contexto y que si biológicamente el resultado que tengo es coherente. Si es incoherente o descubrí la pólvora, o lo más probable es que tal vez esté echando un caso. O inventando cualquier cosa. Bueno. Sí, ya nos podemos ir. Muchas gracias. Estaría bueno que nos dejaran, dijeron por el grupo que tenemos en WhatsApp, qué les pareció de clase, ¿está? Y qué les parece tener un taller de estadística. Yo sé que muchos de ustedes están por recibirse, por terminar carrera, seguro que no necesitan apoyo en esto, ¿ah? Así que pueda, que tenga ganas, no hace una devolución del grupo, ¿está? ¿Sí? Ah, porque no pueden escribir, sí, pero por privado lo pueden hacer, ¿está? Listo. Gracias. Gracias.